Hola a todos, mi nombre es Byron Rivas, soy estudiante de Universidad Galileo y este video es para la tarea del curso de administración. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de la organización y como pueden ver en este esquema, nosotros pues entendemos la organización como la administración de las personas, las funciones, los equipos de trabajo, las tareas que se van a realizar y pues los puestos, las posiciones claves que se colocan en un equipo de trabajo para poder alcanzar la meta con eficacia. Así que a menudo se dice que las personas adecuadas pueden hacer funcionar cualquier estructura organizacional. Algunos incluso sostienen que la impresión en una organización es buena, pues obliga al trabajo en equipo, dado que las personas saben que deben cooperar si quieren lograr algo. Sin embargo, no hay duda de que las personas adecuadas y las que quieren cooperar trabajarán mejor juntas y con mayor efectividad si conocen las funciones que deben desempeñar en cualquier operación en equipo y la forma en que se relacionan entre sí. Esto vale tanto para una empresa o institución como para un equipo de fútbol o una orquesta sinfónica. La función gerencial de organizar es básicamente diseñar y mantener los sistemas de funciones. Para que una función organizacional exista y sea significativa para las personas, debe incorporar objetivos verificables que son una función importante de la planeación, una clara idea de las principales obligaciones o actividades involucradas, un criterio claro de la función o una autoridad para que la persona que desempeña sepa que lo puede hacer para alcanzar las metas. Además, para que la función opere con efectividad, deben tomarse las medidas que proporcionen la información y las herramientas necesarias para su desempeño. En este sentido, organizar se define como identificar y clasificar las actividades necesarias, agrupar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos, asignar a cada grupo a un gerente con la autoridad o delegación necesaria para supervisarlo, proveer de la coordinación horizontal al mismo nivel organizacional o uno similar y vertical entre las oficinas corporativas, las divisiones y los departamentos en la estructura organizacional. Para eliminar los obstáculos al desempeño derivados de la confusión e incertidumbre de las asignaciones, se debe diseñar una estructura organizacional que especifique quién hace qué tareas y quién es responsable de qué resultados. Asimismo, proporcionar redes para tomar decisiones y la comunicación que se refleje y apoye en los objetivos de la empresa. Organización, entonces, es un término que suele utilizarse sin precisión. A veces se incluyen los comportamientos de todos los participantes, otras se considera todo el sistema de relaciones sociales y culturales, incluso hay unas en que el término se emplea como sinónimo de empresa, pero para la mayoría de los gerentes en funciones del término organización supone una estructura intencional y formal de funciones o puestos. El término en general se utiliza para referirse a una estructura formal de funciones, aun cuando en ocasiones se refieran a una empresa. ¿Qué significa entonces estructura intencional de funciones? En primer lugar, y como ya se ha dicho, significa que las personas que trabajan juntas deben desempeñar ciertas funciones. Los papeles a desempeñarse se deben diseñar intencionalmente para garantizar que quienes los desempeñen realicen las actividades requeridas y se coordinen entre sí para trabajar en grupo con armonía, eficiencia, efectividad y por tanto eficacia. Así, al establecer dicha estructura de manera intencional, la mayoría de los gerentes consideran que se está organizado. Vamos a hablar un poco de la organización formal e informal. Muchos de los estudios sobre la administración distinguen entre organización formal e informal y ambas se encuentran en todas las organizaciones. Podemos decir de la organización formal que se entiende por la estructura intencional de funciones en una empresa formalmente organizada. Sin embargo, catalogar a una organización como formal no significa que haya algo o bien inherentemente inflexible o bien que la confine en exceso.
Para que un gerente pueda organizar adecuadamente la estructura, debe aportar un ambiente en el que el desempeño individual, presente y futuro, contribuya de la manera más efectiva a las metas del grupo. Incluso la más formal de las organizaciones debe ser flexible y permitir la discrecionalidad, la utilización benéfica de talentos creativos y el reconocimiento de los gustos y las capacidades individuales, aunque el esfuerzo individual en una situación de grupo debe enfocarse en las metas grupales y organizacionales. Cuando hablamos de la organización informal, entonces, se estudia que describe una actividad personal conjunta sin un propósito común consciente, aunque contribuya a resultados grupales. Es mucho más fácil pedir ayuda a alguien que a quien conoce en persona respecto de un problema organizacional, aun cuando pertenezca a otro departamento, que a alguien a quien solo se conoce de nombre o por el organigrama. La organización informal es una red de relaciones interpersonales que surgen cuando los individuos se asocian entre sí. De este modo, la organización informal, que no aparece en el organigrama, podría incluir el grupo de taller de máquina, los asignados al sexto piso, el grupo que juega boliche el viernes por la noche, los que se reúnen a tomar el café por las mañanas, etc. Cuando vemos la división organizacional, tenemos que hablar de los departamentos o el departamento. La acción de organizar comprende, entre otros aspectos, establecer departamentos. El término departamento designa un área, una división o unidad específica de la organización sobre la cual un gerente tiene autoridad para el desempeño de las actividades establecidas. Un departamento, como generalmente se utiliza el término, puede ser la división de producción, el departamento de ventas, la unidad de una región, la investigación de mercados o la unidad de cuentas por cobrar. En algunas empresas la terminología departamental se usa con libertad. En otras, especialmente en las grandes, una terminología más estricta indica relaciones jerárquicas. Así, un vicepresidente puede encabezar una división, un director, un departamento, un gerente, una unidad y un jefe, una sección. Vamos a hablar de los niveles organizacionales y la gestión administrativa. Si bien el propósito de organizar es hacer efectiva la cooperación humana, la razón de los niveles en una organización es limitar el ámbito de la gestión y, en otras palabras, los niveles organizacionales existen porque para la cantidad de personas que un gerente pueda supervisar con efectividad hay un límite, aun cuando éste varíe según las circunstancias. Las relaciones entre el ámbito de la gestión y los niveles organizacionales las vamos a describir a continuación. Un ámbito amplio de la administración se relaciona con pocos niveles organizacionales, mientras que un ámbito estrecho con muchos niveles. Entonces, una organización con ámbitos estrechos pues tiene un supervisor o gerente general, del cual se desprenden únicamente 3 departamentos, un máximo de 3. Y en cada uno de estos departamentos, cada jefatura tiene 2 personas a su cargo, y estos a su vez pueden mantener a 2 personas únicamente a su cargo, es decir, que son más estrechos, hay un control estricto, hay comunicación rápida entre subordinados y supervisores. Pero tenemos los problemas que los supervisores tienden a involucrarse en exceso en el trabajo de los subordinados. Son muchos niveles administrativos de arriba abajo, son altos costos por los numerosos niveles y es excesiva la distancia entre el nivel más bajo y el nivel más alto. Mientras tanto que una organización con ámbitos amplios pues es una organización más plana, hay un solo jefe y de este pueden depender muchos o casi todos los colaboradores. De un solo supervisor podría depender otra red u otro departamento con muchos colaboradores y pues los supervisores se ven obligados a delegar, deben establecer políticas claras, es necesario seleccionar a los subordinados con sumo cuidado, pero tenemos las desventajas de que la tendencia de los supervisores se vuelve sobrecarga de trabajo
y se convierten en cuellos de botella porque solo están todos al mismo nivel. Luego también hay riesgo de que el supervisor pierda el control en las funciones porque son demasiadas personas a su cargo y se requiere de administradores de calidad excepcional para cada uno de los departamentos o las áreas diseñadas. Tenemos algunos problemas con los niveles organizacionales. Existe la tendencia a considerar a la organización y a su departamentalización con fines en sí mismos y a medir la efectividad de la estructura de la organización en términos de la claridad e integridad de sus departamentos y niveles departamentales. La división de las actividades en departamentos y la creación de múltiples niveles en sí no es del todo deseable. Primero porque los niveles son costosos. Conforme aumentan deben asignarse más esfuerzos y dinero para administrarlos. Ese incremento se deriva de los gerentes adicionales, el personal que los asiste y la necesidad de coordinar actividades departamentales, así como del costo de las instalaciones para el personal. Los contadores llaman a estos costos gastos indirectos, carga o gastos generales y administrativos, en contraste con los llamados costos directos. La producción real se debe a que los empleados de fábrica, ingeniería o ventas podrían ser contabilizados como mano de obra directa. Los niveles por encima de la línea de fuego cuentan sobre todo con gerentes cuyos costos serían deseable eliminar si es posible. Los niveles complican también la comunicación. Por su estructura organizacional, una empresa con muchos niveles tiene más dificultades para comunicar sus objetivos, planes y políticas hacia abajo que una horizontal donde el gerente principal se comunica con sus empleados de manera directa. Conforme la información fluye en línea descendente, ocurren omisiones e interpretaciones erróneas. Los niveles también complican la comunicación desde la línea de fuego hacia los superiores en el mando, lo que es tan importante como la comunicación descendente. Se dice con razón que los niveles son filtros de la información. Muchos departamentos y niveles complican la planeación y el control. Un plan que puede definirse y estar completo al más alto nivel pierde coordinación y claridad al ser subdividido en niveles inferiores. El control se vuelve más difícil conforme se agregan niveles y gerentes. Al mismo tiempo, las complejidades de la planeación y las dificultades de comunicación hacen que este control sea más importante. Hablemos entonces de la postura de la administración operativa. Es en un enfoque situacional. El enfoque de la escuela clásica al ámbito de la administración se ocupa de especificar la cantidad de subordinados para un ámbito efectivo. Los teóricos de la administración tradicional asumen la postura de que hay demasiadas variables subyacentes a una situación administrativa para que pueda especificarse una cantidad concreta de subordinados que un gerente puede supervisar con efectividad. Así, el principio del ámbito de la administración establece que hay un límite a la cantidad de subordinados que un gerente pueda supervisar con efectividad, pero la cantidad exacta dependerá tanto del efecto de los factores subyacentes como de las propias habilidades del gerente. En otras palabras, la orientación actualmente dominante es buscar las causas del ámbito restringido de cada situación, más que suponer que existe un límite numérico para cada área. Se debe examinar qué es lo que consume el tiempo de los gerentes en el manejo de sus relaciones con los subordinados y superiores, cómo establecer los dispositivos que puedan utilizarse para reducir estas presiones del tiempo. No solo será un enfoque útil para determinar el mejor ámbito en cada caso, sino una herramienta útil para determinar lo que puede hacerse para extender el ámbito sin arruinar una supervisión efectiva. No hay argumento válido para que los costos de los niveles de supervisión hagan deseable que cada gerente tenga tantos subordinados como pueda supervisar con efectividad. Los factores que determinan un ámbito efectivo, pues como ya platicamos, la cantidad de subordinados que un gerente puede administrar con efectividad depende del efecto de los factores subyacentes, además de sus habilidades directivas personales.
como una fácil comprensión, llevarse bien con las personas y dirigir con lealtad y respeto. Su habilidad para reducir el tiempo que dedica a sus subordinados es sin duda la condición más importante. Por supuesto que esta varía según los gerentes y sus puestos, pero hay factores que influyen considerablemente en la cantidad y frecuencia de sus contactos y por tanto en el ámbito de la administración. Vamos a hablar ahora que tenemos una necesidad de equilibrio en la administración. No hay duda que a pesar de lo deseable que sería una estructura organizacional horizontal, el ámbito de la administración está restringido por los límites reales e importantes. Los gerentes pueden llegar a tener más subordinados que los que pueden administrar con efectividad, aun cuando deleguen autoridad, capaciten, formulen planes y políticas claras y adopten técnicas de control y comunicación eficientes. Es igualmente cierto que conforme una empresa crece, las limitaciones del ámbito de la administración la obligan a aumentar la cantidad de niveles simplemente porque hay más personas que supervisar. Lo que se requiere es un equilibrio más preciso de todos los factores pertinentes a una situación determinada. Ampliar ámbitos y reducir la cantidad de niveles puede ser la respuesta en algunos casos. Lo contrario puede ser validado en otros. De adoptar un proyecto u otros deben equilibrarse todos los costos, no solo los financieros, sino los que están los estados de ánimo, el desarrollo del personal y la consecución de objetivos de la empresa. Quizá en una organización militar logra los objetivos con rapidez y sin error sería lo más importante, pero en la operación de una tienda departamental el objetivo de utilidades a largo plazo puede lograrse mejor si se fomenta la iniciativa y el desarrollo personal en los niveles inferiores de la organización. Hablemos entonces del ambiente organizacional para el espíritu emprendedor e intraemprendedor. En ocasiones se requiere hacer ajustes organizacionales para promover y utilizar el espíritu emprendedor. A menudo se cree que este se aplica solo a la administración de pequeñas empresas, pero hoy muchos autores amplían el concepto a organizaciones grandes y a los gerentes que desempeñan las funciones intraemprendedoras, a través de las cuales inician cambios para aprovechar oportunidades. Aun cuando es común buscar la personalidad emprendedora entre la gente, Peter Drucker sugiere que esta búsqueda podría no ser exitosa. En lugar de ello, se debería buscar un compromiso con la innovación sistemática, una actividad específica de los emprendedores. La esencia del espíritu emprendedor está en la creación, la orientación, la oportunidad y la innovación. Los gerentes emprendedores dentro de las organizaciones, esto es, los intraemprendedores, identifican nuevas oportunidades de mercado para sus compañías y desarrollan productos nuevos o mejores para aprovechar estas oportunidades. Para analizar un poco más, el espíritu, un intraemprendedor opera dentro del ambiente organizacional, se enfoca en la innovación y la creatividad y transforma un sueño o una idea en un proyecto rentable. En ocasiones a esta noción se le conoce como proyecto corporativo. En cambio, si bien los emprendedores hacen algo similar, lo hacen fuera del ámbito organizacional. Tienen la capacidad de ver una oportunidad, obtener el capital, la mano de obra y demás insumos necesarios para luego unirlos en una operación exitosa. Asimismo, están dispuestos a asumir el riesgo personal del éxito y del fracaso. En este sentido, el emprendedor designa una persona creativa e innovadora que puede trabajar tanto dentro como fuera de una organización previamente establecida. Entonces, para crear un ambiente para el espíritu empresarial, tenemos que hablar y decir que un grupo logra sus metas de manera eficiente, efectiva y eficaz es como una responsabilidad gerencial. Los administradores deben promover las oportunidades para que los emprendedores utilicen su potencial de innovación. Los emprendedores asumirán riesgos personales cuando inicien el cambio y esperarán recibir una recompensa por ello. En ocasiones, asumir un riesgo razonable puede llevar al fracaso, pero este debe tolerarse. Por último, necesita cierto grado de libertad para dedicarse a sus ideas.
lo que a su vez requiere delegar la suficiente autoridad. Los riesgos personales para los emprendedores que tienen su propia empresa son de clase distinta y el fracaso puede significar la bancarrota. Las personas innovadoras a menudo tienen ideas contrarias a la prudencia, por lo que ni son apreciadas por sus colegas ni sus contribuciones son bien aceptadas en la mayoría de los casos. Por tanto, no es de sorprenderse que muchos emprendedores salgan de las grandes compañías y empiecen sus propias empresas. Por varias razones, convertirse en emprendedor es una alternativa cada vez más popular en la vida profesional de muchos individuos. Para hacer frente a este creciente interés por el espíritu emprendedor, más universidades han empezado a impartir materias relacionadas de hecho en un campo de aprendizaje que ofrece en instalaciones universitarias y no solo dentro de las facultades de negocios. Los programas de espíritu emprendedor que se ofrecen en las universidades son populares entre los estudiantes, pues proporcionan un medio a través del cual pueden establecer contacto con la comunidad empresarial local. Los estudiantes ponen en práctica su visión para los negocios en varias competencias universitarias de planes de negocio, donde un panel integrado por empresarios e inversionistas exitosos se encarga de realizar la evaluación. Licenciados de todo el mundo pueden solicitar su participación en cursos como estos mencionados antes, eventos que cada año abren oportunidades internacionales a cientos de estudiantes. También la comunidad empresarial valora la interacción con las universidades, ya que les proporcionan acceso tanto a mentes jóvenes llenas de energía como a tecnologías emergentes. Tener confianza en sí mismo, una disposición a trabajar con intensidad, experiencia en el producto, buena educación general y algunos recursos financieros son requisitos importantes para convertirse en un emprendedor. Vamos a hablar ahora de la estructura y el proceso de organizar. Organizar es un proceso que requiere que se consideren varios elementos fundamentales. Así, la estructura organizacional debe reflejar primero los objetivos y planes, porque de ellos se derivan las actividades. Segundo, la autoridad disponible para la administración de la empresa, dado que en cualquier organización la autoridad es un derecho determinado socialmente que se ejerce de manera discrecional y como tal está sujeta a cambios. El ambiente que la rodea, como cualquier plan cuyas premisas pueden ser económicas, tecnológicas, políticas, sociales o éticas, aunque también pueden serlo las de la estructura de la organización. Así, la estructura debe diseñarse para funcionar, permitir contribuciones de los miembros de un grupo y ayudar a las personas a alcanzar los objetivos con eficiencia en un futuro cambiante. En este sentido, una estructura organizacional efectiva nunca puede ser estática y tampoco hay que funcione mejor en todo tipo de situaciones, sino que depende de la situación. Como la organización está dotada de personal, la agrupación de las actividades y relaciones de autoridad de su estructura deben considerar las limitaciones y las costumbres de las personas. Ello no quiere decir que la estructura deba diseñarse en torno a los individuos, antes bien ha de llevarse a cabo en torno a las metas y las actividades que las acompañan. De cualquier modo, es importante considerar el tipo de persona con las cuales se conformará.